La clase que voy a desarrollar responde a los siguientes epígrafes del programa: el deseo perverso, la neurosis como negativo de la perversión y articulaciones con el complejo de Edipo. Es un contenido muy extenso y lo que me ha parecido más adecuado es hacer un acercamiento desde cuestiones básicas, desde los primeros textos de Freud, intentando situar lo básico que Freud dijo al respecto para luego continuar trabajando con las aportaciones de Lacan. Lo que voy a presentar estará, por tanto, muy centrado en los textos freudianos y en mostrar cómo Freud va planteando los temas y va introduciendo nuevos conceptos. Y creo que así se facilitará la relectura que Lacan hace posteriormente. Lo primero que se me ocurrió fue reflexionar acerca del término perversión, porque a veces resuena como un término desafortunado porque está muy marcado por una connotación que remite a perversidad, maldad. El término, en cualquier caso, se debe situar en referencia a lo clínico y no a lo social, no referido a la normalidad social, porque la normalidad social cambia. Los conceptos de lo normal o lo admitido varían según las culturas y según las épocas. Por ejemplo, tenemos respecto a la homosexualidad el referente de la Grecia antigua, o cómo en los últimos tiempos se van produciendo cambios en nuestra cultura e incluso en nuestras leyes respecto a lo que es normal y no es normal si lo comparamos con hace una serie de años. Freud escribe en una nota al pie en 3 ensayos: la diferencia más honda entre la vida sexual de los antiguos y la nuestra reside acaso en el hecho de que ponían el acento en la pulsión misma, mientras que nosotros la ponemos en el objeto. Y de hecho esta es parte de la cuestión. El privilegio que se dio a la función reproductora fue la postura que adoptó el cristianismo, y parece ser que era la postura defendida por importantes autores como Krafft-Ebing en el momento en que escribe Freud. Esta postura reduce la sexualidad a la genitalidad heterosexual y a la procreación, dejando un margen muy estrecho para la sexualidad como vivencia del deseo y del placer. La psiquiatría del siglo XIX englobó bajo el concepto de perversión diversas manifestaciones de la sexualidad: el fetichismo, la homosexualidad, la pedofilia, el exhibicionismo, el sadomasoquismo, el voyerismo. Estas perversiones han sido agrupadas en la psiquiatría actual bajo el concepto de parafilia, en el apartado de trastornos sexuales, y otras, como la homosexualidad, han dejado de ser consideradas un trastorno o una patología. El psicoanálisis mantiene el término porque Freud lo tomó de la psiquiatría de su tiempo, aunque lo redefinió y lo amplió con conceptos como sexualidad infantil, la pulsión. En definitiva, Freud planteó una concepción distinta de la sexualidad humana. Pero Freud escribe y sabe que ha de respetar y tener en cuenta los conceptos científicos de su época. Por ejemplo, en una de las cartas a Freud manifiesta que ha ido con tiento, digamos, y dice: no he podido dejar de mencionar la teoría de la bisexualidad. Bueno, volviendo a la etimología, al término, la raíz latina del término perversión es el verbo vertere, que significa verter, volver, cambiar, todo lo que afecta a cambiar, dar un giro, por ejemplo, cambiar a otro idioma, cambiar de dirección, por ejemplo, hacer algo, cambiarlo a broma, siempre lo que da lugar a girarse, incluso hasta un giro completo, volver la espalda. La raíz esta vertere se combina con muchas preposiciones que participan de estos rasgos en mayor o menor medida.
Y respecto al término pervertere, encontramos múltiples significados: revolver, trastocar, desordenar, y como última acepción, pervertir, corromper. Perversus significaría vuelto al revés, torcido, y de nuevo, en último término, como defectuoso, inoportuno, pervertido. Yo me pregunto si los calificativos peyorativos que aparecen siempre en el último término en los diccionarios no corresponden ya a un latín cristiano y no al latín clásico. Es una investigación que no he logrado terminar. Pasemos ahora a los textos de Freud. En la obra freudiana podemos situar 4 momentos teóricos respecto a la teoría de las perversiones. En primer lugar, 3 ensayos para una teoría sexual, 1905, donde Freud redefine la sexualidad humana y la infantil y da un lugar a la perversión. En segundo lugar, Pegan a un niño, 1919, que tiene como subtítulo Aportación al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales. Aquí Freud estudia las fantasías de flagelación sadomasoquista en sujetos neuróticos y en un último apartado de este artículo comenta las relaciones de las perversiones con el complejo de Edipo. Después estaría la organización genital infantil, adición a la teoría sexual, que ya escribe en 1923, donde plantea las teorías sexuales infantiles y la premisa universal del falo. Y por último, el fetichismo, de 1927, donde Freud propone los mecanismos de escisión del yo y renegación como los propios de la perversión, diferenciándolos de la psicosis y de la neurosis. Este artículo se puede completar con la escisión del yo en el proceso defensivo, porque todo el rato los mecanismos de renegación y escisión del yo están correlacionados. Estos son los 4 artículos básicos para seguir los avances de la conceptualización de Freud al respecto del tema. Empezaré comentando algunos aspectos de 3 ensayos para llegar a la tesis de la perversión como negativo de la neurosis y solamente brevemente algo de los otros 3 ensayos. Al inicio de 3 ensayos, en la primera parte, que se titula Las aberraciones sexuales, que algunos autores traducen como desviaciones, variaciones, variantes, Freud describe: introduzcamos 2 términos y fijemos el sentido en el que lo utilizaremos: objeto y metasexual. Llamamos objeto sexual al ente, una persona por lo general, del que parece partir la atracción sexual, y llamaremos metasexual a la acción hacia la cual presiona o empuja la pulsión. La normalidad sería un objeto heterosexual y un fin, la procreación, cosa que no se da siempre, incluso, señala Freud, frecuentemente no se da. En este texto, Freud plantea una serie de críticas respecto a la homosexualidad. Critica la hipótesis de la degeneración, sostenida por otros autores del momento, como tesis de origen para la homosexualidad. Escribe que los homosexuales son sujetos cultural y éticamente capaces y además se trata de prácticas que pueden haber sido habituales en pueblos de alta cultura como los griegos. Critica también la hipótesis del innatismo, diciendo que entonces no se podría explicar la inversión ocasional que ocurre en determinadas circunstancias. Su tesis, por tanto, es la de un origen adquirido, basándose en que en las historias personales se rastrean siempre experiencias que influyeron y basándose en que en ciertas circunstancias, como por ejemplo la cárcel, sujetos que habitualmente no tienen estas prácticas las practican, que me salió una frase muy regular. Freud concluye planteando la tesis de la bisexualidad humana. En relación a estos 2 términos, objeto y fin, Freud elabora una primera definición y clasificación de las perversiones.
y habla de las perversiones, en plural, que se dividirían en dos grandes grupos de acuerdo a en cómo se diferencia de la norma, coito y procreación. Respecto a anomalías o diferencias respecto a la elección de objeto, serían la homosexualidad, el fetichismo, la paidofilia, la necrofilia, la zoofilia. Anomalías respecto al fin sexual, no la procreación, sería el sadismo, el masoquismo, el voyerismo y el exhibicionismo. Lo que va quedando planteado sería que frente a la exclusividad y fijeza que plantearía la sexualidad normal, se impone la plasticidad de la pulsión. Podemos decir, la pulsión se adapta. Plasticidad que, por otra parte, haya un lugar legítimo en la vida sexual de todos los sujetos. Todo el proceso sexual quedará enmarcado dentro de las vicisitudes de la pulsión. En conclusión, la perversión subraya la plasticidad de la pulsión. La pulsión no tiene objeto. La sexualidad tampoco tiene un objeto fijo. Una vez que he introducido una serie de ideas y conceptos como la pulsión o la bisexualidad, y de haber hecho un hueco para lo perverso en la sexualidad normal, Freud se plantea en qué momento o de acuerdo a qué razones pueden considerarse las prácticas perversas como patológicas. Leo textualmente: en la mayoría de los casos podemos encontrar en la perversión un carácter patológico no por el contenido de la nueva meta sexual, sino por su proporción respecto a lo normal. Si la perversión no se presenta junto a lo normal, que sería meta sexual y objeto sexual normales, sino que suplanta, reprime y sustituye en todas las circunstancias, consideramos legítimo juzgarla como un síntoma patológico. Vemos este último, por tanto, en la exclusividad y fijación de una perversión, arrinconando o dejando en un segundo lugar la genitalidad. Exclusividad y fijación serían pues las condiciones para hablar de perversión en un sentido patológico. Por tanto, la sexualidad normal, el objeto y el fin de esta van resituándose. Como objeto de la actividad sexual sería cualquiera y no un partener heterosexual. Como fin, la satisfacción y no la procreación. El fin de la sexualidad es la satisfacción y el objeto pasa a un lugar secundario. Freud escribe: como resultado más general de estas elucidaciones extraeríamos el siguiente: bajo gran cantidad de condiciones y en un número sorprendentemente elevado de individuos, la clase y el valor del objeto sexual pasan a segundo plano. Alguna otra cosa es lo esencial y lo constante de la pulsión sexual. Aquí es donde Freud agrega la nota que leí al principio, donde dice que los antiguos ponían el acento en la pulsión y nosotros lo ponemos en el objeto. Escribe: ellos celebraban la pulsión, mientras que nosotros menospreciamos el quehacer pulsional mismo y lo disculpamos solo por las excelencias del objeto. E insiste en que el objeto es secundario y no determinante. Leo de nuevo textualmente: es un error creer que la pulsión sexual esté determinada por la excitación proveniente del objeto. Podríamos decir que el fin sexual es la satisfacción, la obtención de placer, y esta satisfacción es prioritaria respecto al objeto. En este sentido podemos hablar de una contingencia del objeto, pues en la medida en que el objeto es aquello en lo cual el fin logra realizarse, poco importa la especificidad del mismo. Basta con que posea ciertos rasgos capaces de permitir que la acción satisfactoria pueda realizarse. El carácter atractivo del objeto no se halla en sus caracteres intrínsecos, sino en el sujeto de deseo. La condición, por tanto, no es el objeto, es el deseo. Respecto al fin sexual, matiza su variedad y su multiplicidad. El fin sexual no es único, se halla fragmentado, diversificado en fines parciales, que se vinculan con partes del cuerpo que son las zonas erógenas.
Todas las circunstancias y condiciones externas e internas, escribe, que dificultan el logro de la meta sexual normal, refuerzan, como parece lógico, la inclinación a demorarse en actos preliminares y a constituir a partir de ellos nuevas metas sexuales que pueden llegar a reemplazar a las normales. Un examen más atento muestra siempre que estos nuevos propósitos, aun los más extraños en apariencia, ya están esbozados en el acto sexual normal. Si concluimos de lo que lleva Freud expuesto hasta aquí, diríamos, como primera conclusión, la continuidad entre la sexualidad normal y la perversa. Dice, en ninguna persona sana faltará algún complemento de la meta sexual normal que podría llamarse perverso. Y esta universalidad basta por sí sola para mostrar cuán inadecuado es usar reprobatoriamente o en sentido peyorativo el nombre de perversión. Pero pone un límite. Como quiera que sea, en muchas de estas perversiones, la cualidad de la nueva meta sexual es tal que requiere una apreciación particular. Algunas de ellas se alejan tanto de lo normal por su contenido que no podemos menos de declararlas patológicas, en particular aquellas en las que la pulsión sexual ejecuta asombrosas operaciones, lamer o comer excrementos, la violación o abuso de cadáveres, en los cuales el fin sexual es particularmente eficaz en cuanto a la posibilidad de superar las resistencias, el pudor, la vergüenza, el asco, el espanto, el dolor, pero ni aun en estos casos puede esperarse con seguridad hallar regularmente en el sujeto otras anomalías graves o producto de un trastorno mental. La segunda conclusión sería un nuevo concepto de la sexualidad. Freud escribe, no hemos ampliado la noción de la sexualidad más de lo imprescindiblemente necesario para incluir en esta la vida sexual de los perversos y los niños. O dicho de otra manera, no hemos hecho otra cosa que restituir a dicho concepto su verdadera amplitud. Aquello que fuera del psicoanálisis se entiende por sexualidad es una sexualidad extraordinariamente restringida y puesta al servicio de la procreación. Esto es tan solo aquello que se conoce con el nombre de vida sexual normal. La sexualidad humana no tiene naturalidad, o si se quiere, lo natural de la pulsión humana es la perversión. La conducta perversa puede aparecer en sujetos psicóticos, neuróticos y también en aquellos llamados normales. La tercera conclusión sería que habría que distinguir entre perversión como estructura y componentes perversos de la sexualidad humana. Otra conclusión sería lo que es deseo, o lo que es perverso es el deseo, porque en sí mismo no tiene objeto, porque este siempre es inadecuado y por tanto es variable. Así lo formuló Lacan. Las pulsiones son perversas dada la variedad de objetos para una satisfacción que siempre es parcial y una variedad de prácticas para el logro del fin de la pulsión sexual. Y por eso Lacan escribe el deseo es perverso y hace su definición de no existe la cifra de la relación sexual. No hay un objeto adecuado para el deseo ni para la correlación de los sexos. Como dije en el principio, uno de los epígrafes de esta clase era la neurosis como negativo de la perversión. Esto es una tesis que Freud escribe en 3 ensayos. En concreto, aparece en el contexto de la explicación que hace de la formación de los síntomas. Para situarnos, voy a recorrer brevemente lo que afirma sobre la formación de los síntomas. Diría, en primer lugar, un síntoma es una expresión disfrazada de un deseo. Aquí Freud plantea el síntoma al modo de los sueños, expresión disfrazada, indirecta, de un deseo inconsciente. Y añade, expresión disfrazada de un deseo libidinoso. El síntoma, pues, sería un producto híbrido, resultado de un conflicto. En lecciones de introducción, en la lección 23, vías de formación de los síntomas, lo define así.
producto deformado de una realización de deseos libidinosos inconscientes. Y en una nota agregada en 1920 dice: los síntomas se basan por una parte en la reivindicación o exigencia de las pulsiones libidinales y por otra en la objeción, el veto o la contraexigencia del yo. Esta fue su sospecha o su tesis desde los inicios, que los síntomas tenían como origen y como causa factores de naturaleza sexual, no inmediatamente ni conscientemente reconocidos. La siguiente idea que hay que añadir es: estos impulsos se remontan a la infancia. Y por eso Freud se vuelca en la investigación sobre la sexualidad en general, pero muy en concreto en las manifestaciones de la sexualidad infantil. Y concluye: las pulsiones reprimidas de los neuróticos se hallan en el origen de sus síntomas y una vez puestas a la luz son de naturaleza sexual. La sexualidad del adolescente y del adulto se funda y es desarrollo de la sexualidad infantil. Los síntomas no nacen exclusivamente de la pulsión sexual normal, son conversiones de movimientos pulsionales en otra cosa. Lo que busca salida es la pulsión sexual siguiendo pautas antiguas de la sexualidad infantil, de las pulsiones parciales. En la medida en que la sexualidad es perversa en su origen, lo que hay detrás del síntoma es una sexualidad perversa. Y así llego al párrafo que les leo, donde Freud expone su tesis. Buena parte de la oposición que han suscitado estas tesis mías se explica por el hecho de que se hace coincidir la sexualidad con la pulsión sexual normal. Pero el psicoanálisis enseña todavía algo más. Muestra que los síntomas en modo alguno nacen únicamente a expensas de la pulsión sexual llamada normal, sino que constituyen la expresión convertida de pulsiones que se designarían perversas, si pudieran exteriorizarse directamente en la fantasía y en las acciones. Por tanto, los síntomas se forman en parte a expensas de la sexualidad anormal. La neurosis es, por así decir, el negativo de la perversión. Dicho en otras palabras, los perversos serían los que actúan en lo manifiesto y los neuróticos en forma latente, planteando, por tanto, la necesidad de un trabajo analítico para comprender el sentido. El neurótico trasviste y disfraza su goce bajo la forma de un síntoma. La perversión muestra lo que la neurosis oculta. La perversión sería el positivo, lo explícito de la foto, la neurosis el negativo, donde todo se ve a medias. Aquí hay otra posible pausa. Bueno, así en 3 ensayos aparece la primera conceptualización de la perversión en la obra de Freud. Las perversiones aquí son concebidas como una fijación libidinal en estadios pregenitales. Hay una pulsión parcial que adquiere el comando de la vida sexual junto a la imposibilidad de acceder a la primacía de lo genital. En palabras de Freud, una determinada pulsión desplaza la organización genital y hay una imposibilidad de acceder a la primacía de lo genital. Las tendencias parciales, ver, mirar, etc., adquieren un predominio sobre el impulso genital. Esto es lo que queda señalado en 3 ensayos. En los otros 3 textos que señalé al principio, Freud va añadiendo nuevos elementos a esta conceptualización. En Pegan a un niño, 1919, Freud estudia las fantasías de flagelación sadomasoquista en sujetos normales y las relaciona con el complejo de Edipo, en concreto con la figura del padre. Aquí se produce un giro en su reflexión. La neurosis y la perversión dejan de ser el negativo y el positivo de un mismo proceso. La perversión ahora es entendida como una regresión, no como un estancamiento. Una regresión que sería resultado defensivo frente a la angustia de castración. Por tanto, no es
un estancamiento, sino que se regresa a estadios pregenitales una vez alcanzado el complejo de Edipo y planteada la castración. La perversión sería el resultado combinado de varios modos de defensa que se movilizan por los conflictos edípicos. En el texto de la Organización Genital Infantil de 1923, Freud plantea otras cuestiones que afectan a la conceptualización de la perversión. Plantea las teorías sexuales infantiles y la premisa universal del falo. La dualidad no sería ya masculino o femenino, sino falo-castración. Leo textualmente. Hoy ya no me declararía satisfecho con la tesis de que el primado de los genitales no se consuma en la primera infancia o solo se hace de manera incompleta. El interés por los genitales y el quehacer genital cobran una significatividad dominante. El carácter principal de esta organización genital infantil reside en que para ambos sexos solo desempeña un papel un genital, el masculino. Por tanto, no hay un primado genital, sino un primado del falo. Me parece que solo puede apreciarse rectamente la significatividad del complejo de castración si se toma en cuenta su génesis en la fase de la primacía del falo. Por último, en el fetichismo, 1927, Freud plantea la escisión del yo y la renegación como los mecanismos propios de la perversión, diferenciándolos de la psicosis y la neurosis. Como dije al principio, este texto se debe completar con la escisión del yo en el proceso de defensa. Así, aquí Freud introduce la perversión como una estructura que ha de diferenciarse y ha de diferenciarse, por tanto, la estructura perversa de los componentes perversos de la sexualidad de cualquier sujeto humano. En este texto, Freud presenta el fetiche como sustituto del falo de la madre. Diría, ante el horror de la castración, ante descubrir la diferencia de los sexos, el sujeto construye como un monumento recordatorio el fetiche. Es un modo de decir que sí y no a la castración al unísono. Ya lo sé, pero aún así, las perversiones quedan definidas en función de un modo defensivo particular, que Freud denomina Verleugnung, desmentido. Este mecanismo es correlativo siempre de la escisión del yo, porque se trata de la defensa ejercida por un yo escindido entre dos actitudes opuestas que no dejan de coexistir. Por una parte, el perverso reprime, y esto es una forma de aceptación de la castración, pero simultáneamente desmiente la percepción que ha hecho de la castración, y esto lo acerca a algo de la psicosis. Por tanto, por un lado linda con la neurosis, por otro toca, como tangencialmente, con la psicosis. Y esto es lo característico del tercer tiempo de la reflexión freudiana sobre la perversión, que acentúa la vertiente que por una parte lo vincula a la psicosis y por otra parte lo relaciona con la neurosis, quedando como una organización doble entre la neurosis y la psicosis, en un terreno intermedio. Brevemente voy a señalar lo que introdujo Lacan al revisar la obra de Freud, simplemente unas notas por situar cómo estos conceptos que introduce Lacan inciden sobre la conceptualización de la perversión. Freud ya había introducido el concepto de falo y Lacan lo matiza mucho más, enfatizando su valor simbólico. Por otra parte, los tres registros de Lacan permiten replantear la castración, trabajando respecto a esto las diferentes formas de la falta, como castración, privación y frustración. Por otra parte, la revisión que hace Lacan de la relación de objeto y el objeto A.
Ya Freud dejó señalado que la pulsión no tiene objeto y habló de la plasticidad del mismo. Y Lacan, en el Seminario de las Relaciones de Objeto y las Estructuras Freudianas, dice: lo que escandalizó del psicoanálisis desde su origen no es tanto la importancia acordada a la sexualidad como la tesis de una aproximación fundamentalmente paradojal a un objeto profundamente inadecuado. Y ya que el objeto es inadecuado, no hay cifra de la relación sexual. Y Lacan va más allá formulando el objeto A. Freud habla del objeto perdido y del objeto inadecuado. Lacan acentúa el objeto causa de deseo. Es como que da un paso más allá. No se trata solo de que el objeto sea inadecuado, sino de que hace falta que haya un vacío para que todo se ponga en marcha. Hace falta la falta. Otra matización que hace Lacan sería la relación entre el objeto y lo simbólico, o el otro. Lacan acentúa la dimensión simbólica. La relación de objeto deja de ser dual para ser una tríada: deseo, objeto y otro. Deseo, objeto y dimensión simbólica. Por supuesto, el concepto de goce y la reformulación que Lacan hace de el Edipo, que nos lleva a la siguiente parte de la clase. Bueno, esta parte de la presentación serían las articulaciones con el complejo de Edipo. Freud hace una organización de las estructuras clínicas en 3 bloques que Lacan, en su retorno a Freud, retoma y sigue sosteniendo. Y estos 3 bloques se ordenan en torno a los avatares de la trama del complejo de Edipo, donde podemos decir que la castración es el operador lógico, porque son fundamentalmente las diferentes respuestas del sujeto ante la castración. Represión, Verdrängung, para la neurosis. Negación, Verleumdung, para la perversión. Y Forclusión, Verwerfung, para la psicosis. Y es en el contexto edípico donde ocurren todas estas operaciones y donde ocurren esta serie de elementos: la investigación sexual infantil, la percepción de la diferencia de los sexos y la elaboración de la castración, dando algún tipo de respuesta. Pero todo ello ocurre en el marco de una relación privilegiada, la relación con la madre. Por eso, la castración de la madre es una cuestión central. Podemos decir que si ella está castrada, yo también. Si puedo defender que no hay mujer castrada, la cosa cambia. Y la castración de la madre sería lo que más trabajo cuesta de afrontar. Retomando brevemente los 3 tiempos que señala Lacan para el Edipo, señalaríamos: en el primer tiempo, este momento está ligado íntimamente al deseo materno y al lugar simbólico que ocupa el hijo. Podemos decir que una madre ha de estar simbólicamente castrada previamente para que el niño ocupe un lugar fálico, pero no todo, que no la complete totalmente, y así no armar entonces entre ambos una dupla presidida por una madre poderosa, sabia, omnipotente, dueña de la ley, que no transmite tampoco al hijo el mensaje de que él no es completo, que su deseo va más allá de él, dificultándose así ese movimiento de doble castración que opera la función padre. El segundo momento es cuando el padre entra como rival, es un momento lógico. El padre entra como rival, como tercero terrible, como lo que separa y es obstáculo, no solo a la relación con la madre, sino también es aquel que pone en tela de juicio que el hijo sea lo más importante, el objeto que la completa. En el tercer tiempo, si el padre tiene entrada, su tarea sería hacer de mediador y donar la castración, dejar de permanecer en esa función de padre terrible, completo y castrador, y ser él, a su vez, incompleto y deseante. Resumiendo, las características de estas primeras relaciones
marcan la posición desde la cual se enfrenta la diferencia de los sexos y la elaboración que se haga de la castración. Plantearán un contexto que determinará qué se hará con esa percepción de lo que no se puede creer en lo que se ve y qué razonamientos, qué teorías sexuales infantiles serán predominantes. Aquí habría que remitir al escrito de Freud, La organización genital infantil, donde Freud escribe: para ambos sexos solo desempeña un papel un genital, el masculino. Por tanto, no hay primado genital, sino primado del falo. ¿Qué quiere decir Freud con falo y no pene? Usa la palabra falo en el sentido simbólico, el que tiene en lo cultural. Falo al cual se rinde culto como dios de la fertilidad, que se usa como amuleto protector de cosecha, del ganado, de la fertilidad, incluso como amuleto contra el mal del ojo. Es la teoría, y la teoría que esboza como teoría sexual infantil es falocastración, y como explicación de la diferencia de los sexos. La falta de pene sería entendida no como una diferencia, sino como resultado de una castración. Y la dificultad es plantearse la castración en la propia persona. El niño cree que solo las personas despreciables del sexo femenino, escribe Freud, probablemente culpables de las mismas mociones prohibidas que él incurrió, o sea, la masturbación, habrían perdido el genital. Freud dice: no se pueden imaginar un cuerpo, no pueden imaginar un cuerpo incompleto aquella a la que suponen sumamente valiosa. La que no tiene, la mujer que no tiene, es castrada. En un conflicto entre el peso de la percepción ingrata y el poderío del deseo, se llega a una transacción tal como solo es posible bajo el dominio de las leyes del pensamiento inconsciente. Podemos decir, en la realidad psíquica, la mujer conserva el pene. Según lo que plantea Freud, habría una denegación inicial de la diferencia universal de Borra. Sí, por la fase que... Según lo que plantea Freud, había una denegación. Espérate, que es que me falta una coma, por eso me perdí. Según lo que plantea Freud, había una denegación inicial de la diferencia, una posición primera que sería universal. Queda por averiguar de qué diversos modos se sale de esta primera denegación inicial. Los modos podríamos nombrarlos así: aceptación y represión para la neurosis, conocimiento y no conocimiento a la vez, o denegación, ya lo sé, pero aún así, para la perversión, y no planteamiento de la cuestión o forclusión para la psicosis. Concluyo con lo que Freud describe en el fetichismo. No atinamos a explicar por qué algunos se tornan homosexuales a consecuencia de dicha impresión, mientras que otros la rechazan creando un fetiche, y la inmensa mayoría lo supera. En el planteamiento del curso se intentaba establecer algún lazo entre la subjetividad contemporánea y los temas que se están trabajando. Entonces termino con unas reflexiones a cuenta de la posición actual de los padres. Podemos decir que el mundo actual vive inmerso en el reino del discurso capitalista, un discurso capitalista que yo llamaría desatado. Y la pregunta sería si este discurso produce algo del orden de la perversión, en el sentido de que el discurso capitalista promovería o una forclusión o una denegación de la castración. En cualquier caso, pone en jaque la aceptación de la castración, porque desde la ciencia y la técnica se promete todo, un poder y un goce sin límites. Promesa y espejismo que aparece como un avance de la humanidad y que convive sin problemas con un mundo lleno de rotos, de conflictos, de guerras, de desigualdades, a pesar de la Declaración de Derechos Humanos, de la ONU y demás organismos, y en un contexto donde se confunde el avance de la técnica con la mejora de la raza humana.
y se produce como una especie de religión que promete un paraíso, pero en esta tierra, aunque sea a costa de mucho trabajar y mucho consumir. Y en este contexto, los padres se presentan o quedan situados como donadores sin límites. Este sería el imperativo, han de tener. Su poder adquisitivo no puede tener límite. En cierto modo, no pueden estar castrados. Quedan en una forzada posición de poderío y esta posición de poderío convive con el temor al sufrimiento de los hijos, a que sufran envidia por tener menos cosas que los demás, a que tengan dificultades. Quedan obligados también no solo a tener todos los objetos, sino a estar ahí para todos. Hacen de taxistas, de compañeros de juego, están en todos los sitios, como cierta clase de cuerpos celestes que no se cansan y que ceden el mando. No pueden decir no, no puedo, y mucho menos pueden decir no quiero. Así, temerosos de la envidia y de la experiencia de la falta en sus hijos, estos van ganando terreno y reclaman, dando por hecho que se les puede y se les debe ser dado. El mensaje social sería padres completos como un ideal y la obligación de serlo. Esto, paradójicamente, da lugar a padres impotentes desde esa exigencia de omnipotencia. Y termino con la reflexión de que este estado de cosas lo que expulsa es algo del orden del amor. Parece que los hijos perciben que si no se les da es porque no se quiere, no porque no se puede. Y por tanto ellos exigen sin plantearse mayores cosas, en una mezcla de desconocimiento y de insensibilidad. Así se percibe y es sobre todo llamativo en niños un poquito más grandes. Por ejemplo, voy a pedir a los Reyes una PlayStation, una para mí y mi hermano si quiere que pida otra. ¿Una para los dos? No, una para cada uno. Queda oculto el trabajo, el esfuerzo y el valor de las cosas. El valor de las cosas parece quedar circunscrito a su valor de uso y lo que se pierde es su valor de cambio, su valor simbólico. ¿Qué significa este objeto que te doy? ¿Qué mensaje lleva? El objeto de amor va acompañado de un mensaje que diría algo así como: esto es todo lo que tengo y te lo doy como prueba de mi amor. Si pudiera, te daría la luna, pero solo puedo darte esto. De modo que se hace posible que un objeto, aunque sea de escasa valía, o una atención, aunque sea corta, pueda ser valioso porque se conoce su valor simbólico, porque lleva el mensaje de que el otro, en este caso los padres, dieron lo que pudieron. Y el hijo, más allá de los objetos, pueda sentirse reconocido y querido. Y no, como a veces vemos, no querido porque no se les da. Gracias por la atención. Termino.